Aquí en este pasaje de Efesios 1:5, la palabra del Señor dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una de las doctrinas que son más difíciles de aceptar es la de la predestinación. Y más aún hoy, la gente hoy en día es muy laxa acerca del estudio de la Biblia. Aún las personas profesantes son muy laxas en el estudio de la palabra del Señor o en el estudio de la doctrina. Hoy en día pienso que las iglesias están saturadas de música, pero no de un amor hacia la palabra del Señor. Y se nota en las doctrinas que ellos enseñan, las doctrinas que ellos creen. Y si el Señor lo puso en su palabra, debe de ser para mí importante y debo yo estudiarlo. Todos creen en la predestinación. Nadie rehúsa creer en la predestinación. ¿Por qué? Porque la Biblia está saturada de esa doctrina. Todos tienen una idea acerca de la predestinación. Unos creen de esta forma erróneamente de la predestinación. Ellos dicen: Dios, en la eternidad pasada, Él me vio a mí en el pasado. Y Él supo que yo me iba a arrepentir y a creer en su Hijo. Y es por eso, en vista, sí, aquí la idea es que está en vista a mí, lo que yo hice, sí, por lo que yo hice, Él mismo me predestinó, sí. Así que el objeto de la predestinación soy yo, sí. Es decir, no es Dios, Dios es el que lo hace, pero lo hace en vista a mí. Así que Él no es soberano en esta obra de la predestinación. En esta obra de predestinación, Él no es el soberano. Yo soy. ¿Sí? Yo soy el que tengo la corona aquí. ¿Sí? Yo soy el que estoy eh, al mandato, a la orden. ¿Sí? Yo soy el que doy las órdenes de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque yo lo acepté. Eso es lo que dicen la gente, que lo acepté yo. Pero el problema es que la palabra aceptar ni está en la Biblia, como ya dije en otro versículo, en otro video. Pero aquí la palabra es que ellos enseñan que yo vine al Señor y es por eso que Él me predestinó. Me predestinó. Está completamente erróneo esta doctrina. Esta doctrina no es bíblica. Y usted me va a preguntar por qué no es bíblica. Bueno, porque la Biblia no la enseña. La Biblia no la enseña de tal forma que es así. Ahorita le voy a decir por qué. El versículo no lo dice. Otros enseñan que Dios, sí, que Dios predestinó a todos. Si todos están predestinados, pero Él los predestinó a todos. Todos fueron predestinados por Dios para ser adoptados. Es decir, el Dios de los cielos predestinó a todos, pero no todos quisieron. Es decir, no todos vienen a su Hijo. Pero Él los predestinó de una forma o de otra. Pero depende del hombre si responde o no de acuerdo a esto. Es lo contrario a lo que la Biblia enseña. Eso también está erróneo. Sí, eso también está equivocado. Y esto no enseña la Biblia. ¿Okay? Veamos el versículo otra vez. La Biblia dice aquí, ¿okay?, que Él habiéndonos predestinado. Esta es una obra pasada, no es una obra presente que el Señor hace de acuerdo a la historia se desenvuelve. No es de acuerdo a nuestro responder o a nuestra acción hacia el Evangelio. ¿Okay? Él no nos predestinó por nosotros responder al Evangelio. La Biblia aquí dice que nos predestinó. Dice,
para ser adoptados hijos, ¿sí? Suyos. Y en medio era Jesucristo, ¿ok? Y aquí dice que la predestinación fue hecha con este propósito. El propósito de Dios, la Biblia dice que siempre va a estar establecido, está establecido antes de la formación del mundo. Él va a ser de acuerdo a lo que Él quiere. Nadie le puede decir absolutamente nada. Nadie puede contender contra Él. Nadie puede doblar la mano del Señor. Él es completamente soberano. Él hizo esto. Él se propuso hacer esto. Se va a hacer y Él lo hará. ¿Okay? Él predestinó a algunos, no todos, algunos para ser hijos suyos. ¿Okay? Pero dice aquí la razón por cual los adoptó, no en vista a la decisión de ellos, sino el versículo aquí dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él lo quiso hacer. ¿Por qué los predestinó a algunos y a otros no? Por el puro afecto de su voluntad. La respuesta está en su mente, en la mente de Dios. Dios no nos dijo exactamente el por qué, pero nos dijo, la palabra nos enseña que fue su voluntad hacerlo y nadie puede ir en contra de su voluntad. La Biblia dice que es el puro afecto de su voluntad. No en vistas a la decisión de una persona o en vistas a lo que la persona hizo con el Señor Jesucristo. Esto es incorrecto. La Biblia nos enseña aquí que Él lo hizo de antemano para ser hijos, y el versículo aquí nos dice aquí el puro afecto de su voluntad. Pablo reenfatiza aquí que es un puro, es decir, nada es puro, la decisión que él hizo es pura, sin ser afectado de ninguna otra cosa, del valor de la persona, de la sociedad de la persona, de diferentes aspectos que los hombres hoy en día buscan en la gente para darle cierta posición o cierta beneficio, ¿no? El Señor, la Biblia aquí nos dice que es el puro afecto de su voluntad, y la palabra puro tiene que ver con sin que no hay ningún tipo de impureza, ningún tipo de suciedad, nada es afectada esta decisión. Es simplemente el afecto, la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que Dios quería hacer, eso es lo que significa. Lo que Dios quería hacer, Él quiso hacerlo y lo hizo. No es por la voluntad del hombre, no es por lo que el hombre hizo, no es por el valor del hombre. Dios lo hizo simplemente porque Él quiso hacerlo. Y eso es lo que dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. Dios hizo estas cosas, Él predestinó a algunos para ser adoptados hijos suyos, a otros no lo hizo. ¿Por qué no? No lo sé. Lo único que yo sé es que todos merecemos justicia. Y esto para nosotros significa infierno. Sí, todos merecemos el infierno. Todos estamos condenados. Si el Señor salva a algunos, ¿ok? Es por el beneplácito de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Si todos merecemos el infierno, todos merecemos ser juzgados, y el Señor yo le he dicho, todavía todos son culpables, ninguno de ustedes merece en el cielo, todos han pecado, están destituidos de mi gloria, nadie puede entrar, pero yo sí en mi afecto, en mi deseo, en mi propósito, salvo a algunos, está en mí hacerlo, no es por ustedes, es decir, no es que algo haga en ustedes que me mueva a mí a hacerlo, es el puro afecto de mi voluntad, dice el Señor. Y eso es lo bello de esta palabra predestinación y de este versículo que estábamos hablando aquí, que Él nos predestinó según el puro afecto de su voluntad.